En un país de paisajes exuberantes, realidades complejas y voces potentes, el cine costarricense ha sido un espejo, una ventana y un altavoz. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo ha evolucionado? Y lo más importante, ¿hacia dónde va? Capítulo 1. Los primeros planos. Antes del cine, como lo conocemos hoy, la televisión marcaba el ritmo de la audiovisual en Costa Rica. Programas, noticieros, transmisiones especiales. La tele educó, entretuvo y formó el primer lenguaje visual nacional. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias a todos por la entrevista. Mi nombre es Alexis Rojas Quesada. Trabajé como periodista en radio y en televisión, sobre todo más en televisión casi durante 40 años, ¿verdad? Mis primeras experiencias fueron en radio. Estuve trabajando en Radio Monumental en tiempo, allá por los años 85, 86, en tiempos donde la radio realmente era el medio de comunicación más importante del país, como Monumental, Radio Reloj, Radio Colombia, que tenían noticieros muy importantes y prácticamente eran los principales influencers de Costa Rica en ese tiempo, la radio. Ya posteriormente, cuando vino el desarrollo tecnológico en televisión y la televisión empezó a tomar más fuerza, luego pasé a Canal 7 y ahí ya despegó mi carrera, digamos, como reportero de televisión, que me quedé ahí hasta el final de mi vida laboral, porque hace 2 años, 2 o 3 años estoy jubilado, no retirado, jubilado. Te comentaba fuera de grabación que a mí me tocó vivir esas 2 experiencias, primero en radio y en televisión luego, pero no se había dado todo el desarrollo tecnológico que ha habido en las comunicaciones, ¿verdad? No había internet, no había teléfono celular, no había nada digital, ¿verdad? Todo era analógico. Las transmisiones que hacíamos, sobre todo en la radio, por ejemplo, las hacíamos a través de radio telecomunicadores, ¿verdad? Teléfonos fijos. Hoy con Ronaldinho conversamos, aprovechando su visita al país. Llegaste hoy, bienvenido, un gusto tenerte acá y hablamos un poco de ese espectáculo que va a haber el próximo sábado acá en el país. No, contentísimo de estar aquí y bueno, tengo que dar... Bueno, no había computadoras, entonces escribíamos en máquinas de escribir, ¿verdad? Imagínense, las redacciones era una bulla terrible, ¿verdad? Cuando llegaron las computadoras nos hacía falta luego ya esa bulla que se daba del tecleo de las máquinas de escribir. Y bueno, cuando vino todo el desarrollo tecnológico a través de la internet y de las computadoras, se dio un vuelco de 180 grados prácticamente. Y a mí me tocó vivir también ese desarrollo tecnológico, ¿verdad? De tal forma que me ha tocado vivir esas dos partes y he podido ver en el campo, en el sitio, todos los cambios que eso genera, ¿verdad? Nosotros fuimos hijos de la televisión, ¿verdad? Pero hay cosas que yo creo, a mi criterio, que no deberían cambiar en cuanto al trabajo que hace un periodista, que hace un comunicador. Yo estoy hablando de la búsqueda de la verdad, la exploración de la verdad, investigar bien, con hechos concretos y con información importante, no al aire así, ¿verdad? No es decir algo y ya está, no. Igualmente tenés que ser ético o ética con esa información que tenés ahí, porque muchas veces también, ustedes saben, y esto es algo cliché, pero lo digo aquí, la comunicación es poder, las palabras son importantes, pero muchas veces las palabras se manipulan dependiendo de los diferentes intereses que hay, ¿no? Entonces,
hay que ser ético con la información que uno tiene, con los hechos que uno tiene. Por eso te digo, yo no sentía la limitación. ¿Qué fue lo que pasó después? Cuando cuando se dio todo el desarrollo tecnológico a través del Internet, los periodistas empezaron a hacer trabajo visual o trabajo periodístico desde las oficinas. Ya no salían, ya recibían toda la información ahí. Y entonces ahí se perdió mucho, yo creo que se perdió mucha objetividad, se perdió mucho contacto con la realidad. Y entonces el periodista o el que hacía la nota periodística, lo que sea, no acertaba muchas veces o no acierta porque no está en el lugar. Es muy importante mantener el equilibrio en las cosas que le damos a la gente. Por ejemplo, la famosa frase esta del fairness, ¿verdad? Los gringos usan mucho y siguen usándolos. En los libros de periodismo se hablaba mucho del fairness, que es simplemente el equilibrio que estamos hablando, ¿verdad? Es decir, si yo investigo algo y encuentro algo que no está bien, yo tengo que darle la oportunidad a esa persona que también dé su punto de vista, su posición, para que la gente tenga un equilibrio de la información que yo estoy dando, ¿verdad? Esas cosas para mí no deben cambiar nunca. Capítulo 2. Una industria en movimiento. Con el paso del tiempo, una nueva generación de cineastas comenzó a usar la cámara con otro propósito: narrar, crear arte y reflejar realidades más allá del noticiero. Ay, don Fernando, bueno, tiene una trayectoria triste y alegre por un lado, más triste que alegre. Yo pues nací en San José, el barrio El Carmen, en 1952, tengo 73 años. Yo toda mi vida quise ser médico. Mi papá siempre nos preguntaba, ¿y usted qué le gustaría hacer cuando sea grande? Yo quiero ser doctor. Que yo tengo varios primos, son doctores. Y con eso logro los libros de ellos. Como yo era pobre, y éramos bien pobres. Mi papá era bueno para el chiqui. Y sufrió mi pobre madrecita. Y nosotros, otros carajitillos, no hallábamos ni ven. Era algo terrible. Nosotros teníamos un cine en Tibás. Como éramos tantos, pues unos vendían las entradas, mi hermana la mayor, yo recogía las entradas, otro era el que andaba con el foco, acomodando a la gente. Bueno, todo lo hacíamos nosotros. Y toda la vida yo anduve con mi papá. Mi papá toda la vida tenía el trabajo que yo después lo seguí. Él era actor, él hacía los guiones, igual que yo, productor también, y siempre anduve con él. En la radio, íbamos a la radio, todas las radios de Costa Rica. Radio tenía La Voz de América, La Voz de la Víctor, todos esos los conocí yo. Nosotros chiquititillos ahí esperando que mi papá hiciera un programa que se llamaba Zoilo Peñaranda y compañeros, Zoilo Peñaranda. No es muy común ese Peñaranda. Qué sé yo, mi papá, yo calculo que ese programa lo tuvo como 40 años. Y era famoso, mi papá, y salía a San José y todo el mundo lo conocía. Después mi papá lo llamó don Óscar Aguilar Bulgarelli. A don Óscar lo nombraron director general del CINAR. Entonces llamó a mi papá para que hiciera un programa costumbrista, de humor costumbrista, y él entonces hizo el grupo con dos más,
2 compañeros más y 2 músicos y hacían ese programa. Que la cervecería Pilsen, la cervecería Costa Rica, los patrocinó por mucho tiempo. Mi papá tuvo ese programa en televisión, en Canal 13. Tuvo ese programa que se llamó El Barbero de la Villa. Ahí pues llegaron los artistas buenos, Carmen Granados, Olegario y todos esos que eran los buenos que habían para ese tipo de teatro que yo le llamo costumbrista. Mi papá tenía un sinfín de ideas porque él vivió en Palmares y de ahí tenía muchas anécdotas y todo. Y de ahí yo agarré muchas cosas de él para mis programas cambiadas. Entonces, cuando mi papá se murió, don Oscar me dijo, ¿y por qué usted no sigue con eso? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Pero vamos a cambiar el nombre a Pulpería, que no crean que usted va a seguir con el programa de él, ¿no? Vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner La Pulpería. Entonces yo hice La Pulpería por 16 años. Mi papá hizo el programa de él por 15. Ahí empezó todo, una época inolvidable para mí, porque dentro de los ensayos, los cambios que a veces había que hacer, las equivocaciones, todo eso es una cosa linda. Y con una gran ventaja, eran programas hechos, libretos hechos por mí. Personajes campesinos, a veces no campesinos, drogadictos, y a veces si hay que meter drogadictos lo metemos. Como le dije, yo más de una vez me decidí mujer. Yo tenía barbas y tenía bigotes y aquí lo más lindas, y tenía patillas y tenía pelucas y tenía de todo. En una oportunidad vino, ese sí todo el mundo lo conoce, el Galán. El Galán llegó ahí, yo humilde, como es él. La boleta está como nueva, ¿no? ¿Cómo? Se la voy barato, necesito, y también ahí, de hacerla, que si me ocupan ahí en el Lo estadio. probé y resulta que el Galán, pues, para mí es un magnífico artista, excelente artista, cumplido, se aprendía el libreto, si había que traer algo, un perro, una bicicleta o algo, él lo traía, no, don Fernando, yo lo traigo. Y sacaba excelente el personaje, y ahí se quedó conmigo por mucho tiempo. Llegó el gobierno del PAC, que eran todos ateos, y resulta que yo sacaba a un padre en el programa. Y me dijeron, mire, don Fernando, no queremos que nombren la palabra Dios en el programa. Digo, pero ¿cómo no voy a nombrar la palabra Dios si es un programa costumbrista en una casa de campo, con una granja, y aparecía el padre, donde en escena también? ¿Cómo voy a quitar eso? Bueno, o lo quita o lo quitamos a usted. Y dice, don Fernando, recuerde que lo que le había dicho, hasta aquí llegó ese programa. Yo no me le rogué mucho ni nada. Está bien. Si llegó hasta aquí, llegó hasta aquí. Y hasta ahí llegó. Capítulo 3.
derecho a contar. Los rostros del cine costarricense también han evolucionado. Actuar aquí es resistir, crear y reinventar constantemente. Bueno, mucho gusto, yo soy Adriana Víquez, soy actriz profesional, actriz nacional desde hace 19 años. Yo estudié la carrera de Artes Escénicas en la Universidad Nacional en primer lugar y a raíz de esa base, ¿verdad?, de actoral, de ahí me gradué, fue que empecé a actuar tanto en teatro y después en cine, en televisión. No es que me fascina porque ha hecho uno tantas cosas. De hecho, yo una vez me puse a sumar cuántos proyectos audiovisuales he hecho y sumaban como 59. Claro, no son películas todas, ojalá fueran 59 películas, no, pero sino que sumando entre películas, cortometrajes, que ya son como 12 cortometrajes, entre series de televisión, que también han sido ya como 7, y comerciales, que son como 26. Entonces yo lo sumaba y ya me daba un montón y yo decía, wow, que es un montón de experiencias frente a la cámara, que eso es como lo bonito, ¿verdad? Que quizás no es cine, todo cine, pero sí también cortometrajes, series de televisión, incluso un programa web, una telenovela. Entonces sí, son varias experiencias y me siento muy afortunada de poder desarrollarlo. También como presentadora de televisión. Y desde los 15 años empecé a cantar en coros. Yo entré al coro Cámara de la Sierra de la Universidad Nacional y básicamente canto desde que tengo 15 años. O sea, tengo más años de cantar que de actuar. Que de hecho, bueno, no lo mencioné, pero aparte de ser actriz, también soy bailarina. Entonces soy actriz, cantante y bailarina. Pero eso es porque después de estudiar la carrera de Artes Escénicas, estudié también la carrera de danza profesional en la Universidad Nacional. Dedícale pensamientos, su familia es de bien y su nombre preparado y te quiere se le ve. Huele a que yo lo sé, pero si lo acabo de conocer. Yo creo que sí se asemejan, pero también tienen sus diferencias. Entonces, ¿en qué se asemejan? Creo que se asemeja en el proceso de la creación del personaje. O sea, sí o sí uno tiene que saber quién es el personaje, de dónde viene, qué características tiene, sus trasfondos, los diálogos, por qué dice lo que dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Sus objetivos, sus superobjetivos. Hay un montón de cosas de las construcciones del personaje que sí se aplican tanto en el cine como en televisión. Creo que y en teatro no hay diferencia a la hora de crear un personaje. Son las mismas preguntas que hay que uno realizar. Pero ya a la hora de interpretar sí es completamente diferente. O sea, en el cine sí tiene que ser como más natural, más consciente de qué plano estoy, que si la cámara está aquí, entonces qué perfil doy, ¿verdad? Con un compañero, la modulación de la voz, la proyección de la voz, la articulación, todo eso sí es muy diferente. En teatro todo tiene que ser muchísimo más grande porque se necesita que la persona que está en la última butaca te vea y te escuche. Sí es verdad que en Costa Rica no hay una formación para actuación para cámara tan sólida como la hay para actuación para teatro. Y eso sí lo digo con toda la propiedad del mundo, porque yo he venido desarrollándome a través de estos años donde el cine ha venido haciendo más auge y siempre ha habido esa necesidad de actuación para cámara, que se ha hecho grandes esfuerzos, que sí ahora sí hay cursos, pero no es tan sólido como lo que hay en teatro, por ejemplo. Entonces la mayoría de actores profesionales son actores de teatro que han hecho cine o personas que no son actores profesionales que tienen facilidad para cámara y para actuar, lo que le llaman actores orgánicos, ¿verdad? O naturales. Entonces, pues te actúan de una forma más natural, que no es tan exagerada como la de teatro. Sin embargo, yo creo que esto de exageración del mundo del teatro en el cine se sintió más en los primeros años cuando no había tanta formación para cine. Entonces sí, claro, un actor actuaba sin puesto y tacatá, pero ahora ya los actores y las actrices tienen la facilidad de actuarte para teatro y actuarte para cine y completamente diferente y con los distintas moods que se necesitan. Ok, yo creo que ahorita el cine costarricense se está aumentando. Es una maravilla realmente la cantidad de producciones audiovisuales que se están realizando ahorita. Sí es verdad que es más difícil porque no hay tanto presupuesto. Es real que es un presupuesto muy limitado y que hacer cine en el país es bastante complicado. Creo que el principal reto es la cantidad de producciones.
como son tan limitadas, no son tantas las oportunidades. Mi primera película fue con César Caro, que él es un cineasta chileno, da clases en la Universidad Veritas y tiene sus producciones independientes. Esta fue una película, fue muy bonita la audición, me acuerdo, y ahí hago el personaje Rosa, como un coprotagónico, estaba el protagónico y habíamos 2 actores más, que era como de 3 principales, pero diría que es secundaria principal tal vez. Fue una experiencia muy bonita. Otra experiencia que tuve fue con Jürgen Ureña, con Muñecas Rusas, que también es una película nacional independiente. En realidad todos son independientes. Y también la experiencia con Michael Jordan. Entonces tuve Michael Jordan, La Cura Lejana, que fue la segunda película de la serie Michael Jordan, y ahora en la tercera película también de Michael Jordan, que es Michael Jordan regresa a clases. Ahí hago el personaje Rosita y que son muy distintos, pero al final son oportunidades. También estuve en El País Más Feliz del Mundo de Soleil Bernal, en Teoría de Cuerdas, que esa creo que al final nunca salió, y hay otra que grabaron que se llama Karma, pero creo que las más importantes son estas anteriores que he mencionado. O sea, todos son importantes claramente, pero sí que ya salieron a la luz. Es que las otras todavía están en producción y demás. Y han sido experiencias muy bonitas, la verdad, porque lo importante es que el público vaya a ver cine nacional y que vean los trabajos. Yo formo parte de Familia de Cine. Familia de Cine España, sede en Costa Rica, y eso lo dirige Asunta Serna y Scott Cleverdon, y tenemos un proyecto de querer traer esta experiencia de actuación para cine internacional en Costa Rica para que más actores puedan tener la facilidad de actuar cada vez mejor frente a cámara. Son maravillosos ellos como maestros, y ojalá profesionalizarlo cada vez más. Entonces sí, yo visualizo que tanto actores y actrices puedan ojalá salir del país a profesionalizarse o adquirir herramientas, como traer esas herramientas acá al país. Y sé que hay escuelas y hay profesores que están haciendo un gran esfuerzo porque eso también surja. Sé que, por ejemplo, la Escuela de Artes Dramáticas tiene un curso que es de actuación para cámara. La Universidad Nacional, en la Escuela de Artes Escénicas también dan un curso, pero es que es un curso, me explico, no existe la carrera de actuación para cine, no existe la maestría en actuación de cine. Entonces es lo que yo siento que hace falta y lo que yo siento que no existe acá y que lo he estado buscando, que de hecho fue cuando conocí a Cynthia y Scott, que ellos vinieron en el 2010 a Costa Rica, dieron un curso maravilloso, y de todos los cursos que yo llevaba en mi vida hasta la fecha, siguen siendo para mí los mejores. Yo llevé un curso con Luis Mandoki de México, que también es un maravilloso maestro, con Juan Carlos Coraza en España, que es el coaching de actuación de Javier Bardem, también maravillosos maestros. Pero aún así, lo que aprendí con Asunta de Scott me encanta, y por eso es que hemos hecho un gran esfuerzo para traerlos a Costa Rica. Yo sueño con que más actores y actrices tengan la oportunidad de tener experiencias internacionales. Eso implica también que uno mismo se movilice y busque esas experiencias, pero estoy 100% segura que el talento costarricense tiene la calidad para poder ejecutar esas experiencias internacionales y actuar en ese tipo de proyectos, que yo sé que lo van a hacer excelente, porque tenemos actores y actrices maravillosos, y que ojalá que podamos tener cada vez más oportunidades y que el nombre de Costa Rica suene cada vez más alto en este tipo de producciones, y que puedan volver las miradas hacia Costa Rica como un lugar donde ir a buscar a esos actores, actrices o directores o fotógrafos, o sea, todo que realmente hay mucho talento. Me llamo Carlos Alvarado, Andrés, segundo apellido Andrés. Soy actor desde más o menos 1981. He trabajado en más de 100 obras de teatro a nivel profesional. No sé, dejé de contar hace un rato, que sumar tal vez unas 20 más, pero no sé, ya la verdad es que no me acuerdo. Tuve la experiencia en cine, en televisión, durante el programa La Pensión, fueron 22 años haciendo el personaje. ¡Mi billetera! ¡Mi billetera! Me gusta que le peguen. Antes de eso trabajé en El Barrio también, otra serie que se hizo, y Caras Vemos con Marcia Saborío, María Torres y Perucci, que era el que dirigía eso en esa época. En cine he trabajado con Rafael Inclán, también una película mexicano, un actor mexicano. Y en el teatro sigo activo.
todavía estamos activos y espero seguir hasta que me dé la memoria. Eso fue en 1987 con Eulalia, que fue Oscar Castillo el que me llamó para hacer una cosa pequeñita, porque en realidad el protagonista creo que era Miguel Calach y Rubén Pagura y la protagonista de Eulalia, que era Maureen Jiménez, ¿verdad? La esposa de Oscar Castillo en esa época. Y aquí sigo, aquí en El Expresivo, los últimos 9 años prácticamente he estado con don Steve Aronson trabajando aquí, que ha dado muchas oportunidades para desarrollar lo que uno hace y ha sido en realidad una persona muy importante en la carrera de uno y en la de un montón de gente, ¿verdad? Prácticamente ha abierto una puerta que si no estuviera abierta en estos momentos, que si no existiera El Expresivo sería difícil estar colocándose en... Qué maravilloso es sufrir como un caballero andante, ¿ah? Sí, y sobre todo después de la pandemia, se cerraron muchos teatros, se han vuelto a abrir algunos y todo, pero no es igual que antes de la pandemia. Uno siente que hay que trabajar más ahora para ver más plata, porque antes como que estaba bien los niveles, pero después de la pandemia como que pasaron ciertas cosas ahí que hay que trabajar duro, sí. Pero bueno, ahí seguimos en pie de lucha. Sí, en realidad ha habido cosas, ha habido de todo. Lo que hizo fue diversificarse, ¿verdad? Antes hacíamos casi que éramos muy pocos, entonces había como una línea de teatro que se hacía, muy teatro arte, era muy bonito, muy buen teatro se hacía. Luego, cuando comenzó a llenarse ya el bus, muchos géneros de teatro comenzaron a hacerse, desde las cosas más sublimes hasta las cosas a veces más... Pero así pasa, así pasa en México, en Colombia, en Argentina, en los países que se desarrolla en teatro, pues hay de todas opciones, uno escoge que le gusta esto o no le gusta lo otro, comedias, tragedias, cosas que te levantan el espíritu, otras que no, ¿verdad? Entonces, pero de eso se trata, creo que al final de cuentas, que haya de todo tipo de géneros y de teatro. Bueno, es una experiencia muy diferente a la del teatro, ¿verdad? Estamos hablando de otro lenguaje, de otra cosa. Actor es actor, pero las actuaciones varían un poco de acuerdo al cine. En un teatro hay que recordar que estamos en un recinto donde hay 200, 500 personas y tenés que proyectar. O sea, no. Vos con una cámara aquí, casi que lees los pensamientos, entonces no necesitas lo que haces en el teatro, que es basarse un poco en la voz, ¿verdad? A veces para que la última persona oiga, ¿verdad? Porque así como la que está en primera fila, que la última tiene que oír, porque si no es una estafa, ¿verdad? Solo las 2 primeras filas, ¿entienden? Entonces tenés que proyectar muy bien la dicción, todo tenés que... Y eso es proyectar, no es exagerar, no, eso hay que decirlo, porque la gente dice, es que en el teatro se sobreactúa y en el cine no, en el teatro se sobreactúa y en el cine se sobreactúa, o sea, la sobreactuación es mala en cualquier lado, eso puede pasar, ¿no? El teatro, la diferencia del teatro y el cine es la proyección que uno hace en un escenario, porque tenés que proyectar hacia toda la sala, en el Teatro Nacional, en el Melico, es decir, ahí se pierde un poquito a veces la intención, porque tenés que apoyarte mucho en la voz, entonces eso te pierde. No es lo mismo estar en un teatro de cámara, que son poquitas personas, ¿verdad? Como allá en la Vargas Calvo, y ahí hablas en susurros y todo el mundo te oye, eso es riquísimo, entonces las intenciones corren muy rico. Pero cuando haces una sala muy grande, tenés que apoyarte mucho en la voz para que se entienda y se oiga con adicción, y eso a veces pierde un poquito de intenciones, se pierde un poquito. ¡No oyáis, cobardes, viles criaturas! ¡Es solo un caballero el que ataca! ¡Señor caballero! ¿Qué le digo que no son gigantes, amo? ¿Que no ven que son molinos? Bueno, no. Pero primero, una experiencia que son únicas en el cine, ¿verdad? A mí se me parece más un poco el cine al teatro que a la televisión, porque el cine te permite, pues, hacer pausas, reflexionar un poco como el teatro. Te permite eso porque la gente, cuando va al cine, va, paga y sabe, o sea, es más ceremonial. La televisión, vos tenés un control de remoto aquí en la mano y si no hay ritmo, lo que estás viendo, plac, lo pasas inmediatamente. Entonces la televisión es otro tipo los ritmos son, tenés que agarrar al público, el televidente desde el principio, porque si no te cambia el canal. El teatro te permite hacer un montón de cosas más relajadas, más tranquilas, un poco más artísticas, digamos, en ese aspecto que la televisión. La televisión por lo general es un poco más comercial porque vende diferente que el cine y que el teatro.
Pero me ha dejado eso, me ha dejado también una experiencia de conocer actores grandes también de latinoamericanos como don Pedro Armendáriz o Rafael Inclán, que he tenido el gusto de trabajar con ellos. Bueno, don Pedro Armendáriz ya murió hace años, pero Henry Inclán todavía, por estos vi algo de él, que tiene como 85 años y ya sigue en eso igual que uno. Pero me ha dejado muchas experiencias porque es muy diferente a lo que he hecho siempre en el teatro. Es muy diferente, muy diferentes. Primero, bueno, empezás y parás, las locaciones son al aire libre, muchas cosas, es otro tipo de crew, los técnicos es diferente, pero me ha dejado buenas experiencias, la verdad que sí. Duele, el cine de verdad a veces duele porque yo trabajé en Asesinato en el Menor y quedé con golpes y quedé, o sea, se fue muy, había que hacer las cosas de verdad, había que caídas muy, de verdad, entonces, decir, no sé, con todos los cuidados y todo, pero siempre dolía. 1000 carcajadas. Con su investigación, Sánchez y Mejía nos llevan por un mundo de corrupción. Como un favor personal. Aquí, y eso lo he hablado con directores de cine de este país, y creo que lo están arreglando ya, porque he hablado con algunos, como el último que hizo un trabajo, por cierto, que me dijo que se iba a meter a estudiar teatro, saliendo todavía de cine. Él dice que se va a meter a estudiar teatro, pero no para hacerse actor, sino para entender cómo funcionan los actores, porque ellos salen, digamos, de la escuela de cine, graduados para hacer cine, pero nunca tocan cómo dirigir actores. Es un problema. Entonces ellos hacen muy bien su trabajo de fotografía, de un montón de cosas, pero al momento de abordar los actores no saben cómo dirigirlos. Entonces vos ves la fotografía, es perfecto y todo, pero a veces ves las actuaciones y no están dirigidas, ¿entendés? Eso creo que las escuelas de cine tienen que no sé, o dar cursos de dirección de actores, no sé cómo se hará, porque aquí no hay escuela para aprender a hacer cine, actores para hacer cine o para hacer televisión. O sea, vos venís del teatro, ahora el teatro es el fundamento de la actuación, ¿verdad? De ahí yo creo que es responsabilidad de uno ya salir del teatro y ver cómo se aborda el cine o la televisión, porque nadie te lo va a decir, porque no hay directores para eso, son muy pocos los directores. Digamos, los viejos, algunos, como Oscar Castillo, sí dirige actores, ¿verdad? Algunos que ya no están, como que están ya retirados, como Ingo Niehaus o mismo Víctor Vega, que ya no está, ellos sí se metían mucho con los actores. Pero en la actualidad hay muchos que están saliendo a hacer cine, pero no saben dirigir a los actores. Pero creo que ya va bien el cine en este país, ya arrancó, yo diría que ya arrancó para hacerse industria un futuro más cercano, ¿verdad? Hasta que no pasen una ley, creo que no vamos a terminar de arreglar. Hay una ley que siempre se ha perseguido aquí en Costa Rica, que es la que tienen los colombianos. Los colombianos, desde que tienen esa ley, comenzaron a hacer maravillas. Comenzaron desde Betty la Fea hasta el buen cine que están haciendo ahora, porque tienen una ley que es una ley muy parecida a la que tiene República Dominicana, que es la que se ha basado todo el mundo para poder hacer y esa aquí todavía no se ha podido. Una vez que esa ley está acá, para mí empieza ya formalmente la industria del cine, ya hay un asunto más industrial, porque eso va a obligar al Estado a involucrarse. A poder crear. Sí, para ver, esto es lo que más, ¿verdad? Por eso a veces no prospera el asunto, también es por el asunto del dinero, ¿verdad? Es muy caro, hacer cine es caro. Y si no hay una ayuda estatal, o por lo menos aquí las empresas privadas son las que han puesto en realidad la plata, pero ojalá que, digamos, participen más empresas privadas y que el mismo Estado por ley tenga que creo que aquí hay mucho talento, no solo técnicos, sino en actores, actrices, ahora hay cantantes, lo sabe muy bien Adriana, lo que es los musicales ahora que está, han llegado más cosas muy interesantes y creo que ha diversificado más lo que hacemos, ¿verdad? Estamos a la orden, a mí siempre me gusta ayudar a la gente joven, que es la que va para adelante, la verdad ustedes son los que van para adelante, ya uno va de salida. Como vemos, ya no se trata solo de tener cámara, sino de tener algo que decir. El cine nacional está en expansión y no hay vuelta atrás. Nuevos cineastas trabajando en nuevos proyectos y creaciones.
expansión en talleres, festivales y clases de cine y de actuación. La gente quiere llevar historias a la pantalla grande y que sean vistas por la comunidad costarricense, porque en cada historia que se filma hay una identidad que se afirma. ¿Y vos? ¿Cómo soñás el cine costarricense en 10 años? Curioso, ¿no? Sigamos soñando.